Buenos días a todos los que están por las redes sociales, el canal de YouTube de la Iglesia Piedra Viva. Bendiciones para ustedes. Continuamos con la serie Los Protectores del Niño o Los Custodios del Niño. Hoy vamos a tener la paternidad de Dios y la paternidad de José. Es tremendo como Dios en su paternidad no solamente es el padre del niño, sino es el padre de José también. ¿Por qué es el padre de José? Porque Dios le indicaba a José todo lo que tenía que hacer con el niño y a su vez era el padre del niño y el niño también era padre. ¿Cómo es eso? Ya más adelante eso lo vamos a aclarar. Ahora, cuando vemos, ¿por qué siempre me llamó la atención la palabra profética en el libro del profeta Oseas 11:1, cuando toca en Mateo capítulo 2, verso 15, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Esa es la cita que da el profeta cuando termina. En la parte B del texto 15 del 2 de Mateo, cierra, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando habla mi hijo, quiere decir que ese hijo tenía un padre, tiene un padre. Cuando hablamos de paternidad, vamos a referirnos a la palabra más exacta para el tiempo de nosotros, es la palabra pater, que es la misma palabra del griego, la raíz etimológica de la palabra patria. Esa es la palabra cuando viene a nosotros, esa palabra padre, tenemos que entender que con lo que somos padres, tenemos que dar a nuestros hijos protección, provisión, cuidado. Somos los progenitores de cada uno de ellos para cuidarlo en todo momento y atenderlo en todo momento. Así Dios lo hizo con José. No solamente lo hace con José, también lo está haciendo con Jesús, o lo hace con Jesús y lo está haciendo con José. En ese momento, como Jesús era niño y tenía que ser guiado por un tutor, guiado por un padre, él le da la tutoría a José, y José comienza a darle la protección al niño. Así tenemos que ser nosotros, no solamente como padres biológicos, sino como padres espirituales. Como padres espirituales no solamente tenemos un padre espiritual, que es el padre de todos los espíritus, es el Padre eterno, el Padre que está por encima de todo, por todo y en todo, que es nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Tenemos a Cristo, que también es Padre, que viene a ayudarnos a nosotros y a estar con nosotros, a ayudarnos, y Él como hermano mayor representa también una paternidad para nosotros, que quiere decir que como hermano mayor también es Padre, nos cuida a cada uno de nosotros. Las relaciones que estoy presentando ahorita, Dios el Padre, Dios el Hijo, son padres. El Padre cuida al Hijo y el Hijo también el Padre lo cuida a nosotros como hermano mayor. Es la misma relación que tenemos nosotros con nuestros discípulos o con nuestros hijos espirituales. Si tenemos hijo espiritual, en este sentido hijo espiritual, que son nuestros discípulos, son nuestros hijos espirituales, pero nos debemos a una unción, nos debemos a una visión, y esa visión, así como hizo los padres de la casa con ustedes, que son los discipuladores, así debemos hacer nosotros con nuestros discípulos. ¿A qué? Y no adueñarnos, porque todos son de Dios y todos venimos de Dios. ¿Ok? A los conceptos de estar adueñándolo de discípulos. Los discípulos pertenecen a Dios, son del reino de Dios, están en el reino, viven en el reino, y por eso el Padre Celestial le puso tutores y cuidadores. Amén. Cuando vemos que cuando hablamos de hijo, el padre lo está llamando, lo llama. Ahora, de Egipto llamé a mi hijo, pero ahí no es José, es el Dios el Padre. Eso es lo que vamos a aclarar. Ahora, Jesús, como hijo, tiene un título dado por el Padre, que es la palabra unigénito. Esa palabra unigénito quiere decir el único hijo. Ahora, ¿cómo si Jesús es el único? Si Él tuvo muchos hijos, que somos nosotros, ¿por qué Jesús es el único? Porque Jesús es único en esencia. La esencia de Dios, la esencia que no es sustancial, ¿ok? La esencia que es
una esencia sobrenatural, una esencia que viene, que viene hablando de lo que es Dios en sí mismo, esa esencia. De ahí sale Jesús como el unigénito. No era Jesús en ese entonces, es el Hijo eterno de Dios. Era el Hijo eterno de Dios. Como Hijo eterno, Él sale de allí. Por eso que dice la palabra unigénito, el único en esencia. Ahora, cuando hablamos también hablamos de una palabra, vamos a ir al texto bíblico. El texto bíblico está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18. Por favor, ponme Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18. Dice, lee por favor. Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando habla del seno del Padre, está hablando de lo íntimo, de los secretos de Dios. Ahí en lo íntimo, Él lo dio a conocer. Ahora no me pregunte, ahorita vamos a ir a otra palabra clave para que pueda identificar al Hijo eterno del Padre. Subrayen en mayúscula el Hijo eterno del Padre. Ahora, la palabra unigénito quiere decir que era su único hijo. No tuvo más. Los ángeles, aunque son hijos de Dios, son hijos por creación. Es una creación. Los ángeles fueron creados. Los ángeles no fueron engendrados, que es la otra palabra que voy a usar. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del seno del Padre, está hablando de esa esencia de Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de ello, es el Dios en toda su naturaleza, para que puedan entender, en todo su esplendor, en toda la eternidad. Cuando hablamos de la esencia, estamos hablando de la eternidad de Dios. Por eso, cuando hablamos de la palabra Trinidad, un vocablo Trinidad viene de la Iglesia Católica. Los teólogos a veces, para diferir el Dios triuno, es el Dios trino. Ahora no es el Dios trino, es el Dios triuno, que son en una esencia tan tres distinciones de personas, que son Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok, era para no confundirnos, porque estamos saliendo por las redes, no puedo hablar aquí teológicamente, chabacanamente. Ok, seguimos. Ahora, cuando hablamos de ese único, estamos hablando de que tiene todo el poder, toda autoridad. ¿Ok? La misma autoridad, solamente que está sujeto al Padre en reconocimiento y en autoridad. Aunque tiene la misma autoridad, Él se sujeta al Padre en todos sus sentidos, en su orden económico. Cuando hablamos de orden económico, es cómo ellos trabajaron con el planeta, cómo trabajaron con Adán o con el hombre que Él puso en el planeta. La economía comienza allí, que Dios pone en el planeta a una pareja llamada Adán y Eva, para que sean administradores del planeta. Y esa administración pasó a todos nosotros. ¿Ok? Cuando hablamos de esa paternidad, el hijo que estaba en el seno del Padre, vamos a ir a otra palabra que es engendrado. Ajá, esa palabra la vamos a conseguir en el Salmo 2:7. Y vamos a ver estas palabras usada por Pablo y por otros apóstoles. Ajá, ¿qué dice? Lee, por favor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pablo y otros apóstoles identifican a David como profeta. David, siendo un salmista, a través de salmos, él profetizaba y daba la primera venida y la segunda venida del Señor, como el Salmo 2, el Salmo 22 y el Salmo 122. Y a ver varios salmos que él da el sentido de la primera venida y la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando Pablo cita a David también, ahora cuando David habla, da esta palabra, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Cuando habla de mi hijo,
yo te he engendrado hoy. Habla de el único hijo engendrado por el Padre que sale de la naturaleza del Padre. Okay. Usted me preguntará, y nosotros, ya va, espérate ahí, ya vamos con nosotros. Entonces, el hijo que sale de la naturaleza del Padre. El Padre en todos sus atributos que son incomunicables para nosotros. El Padre en sus atributos que es eterno. El Padre que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente, okay, omnipresente. Todos esos atributos naturales de Dios también lo tiene el Hijo. Y lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a llegar al momento que el Hijo se hizo carne. Ahora, tenemos podemos decirle, dos títulos que van directamente del Padre con el Hijo. Todavía no hemos llegado a Jesús, ¿no? Va directamente con el Padre, con el Hijo eterno de Dios. También lleva todos los títulos que Dios, que compete al Padre como Altísimo. La palabra Altísimo está por encima de todos los atributos que Dios pueda tener. Por eso es que dice Satanás, creo que es en Ezequiel, ayúdame ahí, que dice, seré semejante, o si no en Isaías, si no en Ezequiel 28, si no en Isaías 14, seré semejante al Altísimo. Cuando él dice que seré semejante al Altísimo, el término Altísimo es el poseedor del cielo y la tierra, de todo. Cuando habla del cielo y tierra, está hablando de todo. No es el cielo que tenemos ahí, todo lo que Dios ha creado es de Dios, es poseedor, es posesión de Dios. Todo lo que él creó es posesión de Dios, todo, fuera. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuando dice... Vamos a buscar otros textos dados por Pablo, por lo menos en Hechos capítulo 13, verso 33, sí. Hechos capítulo 13, verso 33. Ahí Pablo con Bernabé estaba en Chipre. Él hace esta expresión predicando allí para que ellos entendieran que Cristo era el Hijo de Dios engendrado. Lee, por favor. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo vuelve a citar el texto, porque Pablo lo está predicando a ellos y está presentando a Cristo como el Hijo unigénito y engendrado por el Señor. Amén, por el Padre. ¿Ok? Ahora vamos a ver otros textos para reforzar el mismo. Eso está en hebreo. Pablo comienza a presentar en hebreo a Cristo como también siendo engendrado y cita a los hebreos el mismo Salmo 2:7. En Hebreo 1, capítulo 1, versos 5 al 8. Lee, por favor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórale en todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ok, ahora léeme el 5:5 del mismo hebreo y me lo vas a bajar hasta el 7. Sí, sigue adelante, okay. Hasta el 9. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que se le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí habla el hijo, está en mayúscula, está hablando de Cristo que vino a la tierra, al planeta, a aprender la obediencia. Lee el 9, más tarde lo vamos a retomar. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. No dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que desobedecen. No, dice desobedece. No, dice todos aquellos que
obedece. Ok, vamos. En Juan 1:1 y 2 al 3, vamos a ver cómo ese verbo se hace carne. Dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Párate ahí. Ahí está hablando del Hijo eterno. Está hablando del verbo de Dios, está hablando de la palabra eterna de Dios. Continúa, el 2. Este era en el principio con Dios. Aparte ahí. ¿A dónde estaba el verbo? El Hijo. En el principio estaba con Dios. En el principio estaba con Dios. Continúa. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok, vean ustedes. Él hizo todas las cosas. Él tiene el título de co-creador, igualmente con el Espíritu Santo. Son co-creadores. El Padre crea, el Espíritu crea y el Hijo crea también. Aunque en el orden económico cada quien tiene sus objetivos específicos. El Padre como creador se le adjudica la obra de creación al Padre, aunque los dos crean también. El título de Redentor se le adjudica a Cristo, ya lo vamos a ver más adelante, aunque los dos, el Padre y el Espíritu redime. El título de santificador se le atribuye el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, que es la obra que está haciendo ahorita en su orden económico, la está haciendo ahorita el Espíritu Santo, lo hace, aunque el Padre santifica, Cristo santifica, la obra en la economía de la Trinidad o del Dios triuno es adjudicada al Espíritu Santo de Dios, que es lo que está haciendo hoy por hoy con la iglesia, presentar una iglesia santa y sin mancha, sin arruga, sin contaminación a Dios. Ahora léame el 14, por favor. Juan 1:14. Lee. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Repite la palabra unigénito. Sigue la palabra unigénito. Porque es el único Hijo dado por el Padre. Ahora, ese verbo fue hecho carne. O sea, se hizo humano. La esencia se hizo sustancia. Ahora, ¿por qué la esencia se hace sustancia? Porque la esencia tenía que salvar la naturaleza caída de Adán a través de la desobediencia. Entonces, cuando vemos que el verbo se hace carne, ese verbo se hace carne para habitar dentro de nosotros, para ver su gloria como esa gloria del único Hijo del Padre. Ahora, ¿por qué el único Hijo? Está hablando sustancialmente, está hablando esencialmente. Ahora, cuando Él se hace sustancia, viene a rescatar a la naturaleza caída de Adán. Para irte al texto. En 1 Corintios 15 habla del primer Adán. El primer Adán viene siendo sustancia. El segundo Adán viene siendo esencia, que es Cristo. Aunque era sustancia, también era esencia para poder rescatar a la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora, cuando Él rescata esa naturaleza, lo rescata a nosotros, le quita la autoridad, la llave de autoridad o la autoridad del enemigo, se la quita y la pone al servicio de la iglesia. Eso está en Lucas. Busca Lucas 4, 5 y 6. No 5 y 6, eso es lo que juegan por ahí, ¿no? Ajá. Dame el texto, da el texto, lo que están copiando. Corintios. Ajá, ahí está. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el posterior Adán espíritu vivificante. Acuérdate que el espíritu está en mayúsculo, ¿viste? ¿Por qué? Porque está hablando del espíritu. Bueno, aunque era el Espíritu Santo, pero Pablo se está refiriendo al espíritu. No pueden meterlo así a los hebreos porque se iban a atragantar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Y cuando tú lees 1 Corintios 15, ahí Pablo presenta allí todo lo que es
Adán, toda la naturaleza de Adán y toda la naturaleza de Cristo, que aunque tenía la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza espiritual, la naturaleza de Dios. Amando el texto que te dije ahorita. Vamos, gracias al Señor. Amén. Vamos bien. Porque para que me puedan entender, voy tranquilito, después comienzo a predicar, ¿oyeron? Ajá, ¿qué fue? ¿Qué agarraste? ¿Qué te di? ¿Qué se me pasó? Ajá, Lucas 4, del 5 al 6. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien yo quiero la doy. Sí, abusivo. Ahora, ¿quién se la entregó a él? ¿Quién se la dio a él? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Porque engañó a quién? A Eva. Él engañó a Eva. Y Adán se la entregó. ¿Quién es el responsable en el huerto? Adán. El hombre. Pedro dice el hombre. ¿Quién es responsable en el huerto que es nuestra casa? El hombre. Ok. ¿Qué es lo que le está dando el diablo? Cuando habla de potestad, el poder y la gloria. El poder y la gloria. El poder, la potestad, la palabra eusocia. El poder esa palabra del griego eusocia significa la autoridad es una autoridad jurisdiccional, es un término legal. Lo tomó el diablo del planeta hasta Adán, hasta llegar a Cristo. Pues dice Pablo, no obstante, reinó una muerte desde Adán hasta Moisés. Cuando habla de Moisés está hablando de la ley, del principio de la creación hasta la ley. Pero ahí está hablando, él es el regente, él tiene la autoridad. Y Cristo le dice, no, eso es hasta pronto, papito. Falta un momentico, no falta mucho, yo te la voy a quitar, pero ahorita no. Yo sé cómo te la voy a quitar. Además, tú ni te imaginas cómo te la voy a quitar. ¿Ok? Era la autoridad. Ahora, esa autoridad de regenciar el planeta, Adán se la entrega por engaño a Lucifer. Entonces Lucifer se lo ofrece, dice, aunque al que yo quiera, yo se la doy. Es lo que está pasando hoy por hoy en la humanidad, la existencia, que no tienen esa autoridad. Ahora, ¿por qué tienen esa autoridad? Porque el hombre se autodomina o toma ese poder. Porque este caballero se la entrega. Aunque Cristo se la quitó, por él la sigue entregando. ¿Y a quién se le entrega a Cristo? En Efesios está y en Colosenses. La entregó a la iglesia. Y como él se la quita, se la tumbó a Eva, así se la ha tumbado a la iglesia. Así se la ha quitado a la iglesia. Pero te olvidas de nosotros. En Efesios 1, creo que Efesios 1:22 dice que y le dio ese poder, le puso por cabeza a la iglesia. Y en Colosenses también. Entonces nosotros tenemos la autoridad. Cristo le quitó la llave de la autoridad, nos la entregó a nosotros y nosotros no hayamos qué hacer con eso y nos pone a pelear y nos quita la autoridad. ¿Ok? Ahí está. Y sometió todas las cosas bajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo sometió él. Ahora, cuando él le quita la autoridad, las llaves de todo, se lo quita a Satanás, el derecho, la autoridad, lo pone a disposición de la iglesia, pero la iglesia, mientras tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, lo vamos a ver más adelante. Ok, hay otra palabra. ¿Ya van? Para ver si la tengo acá, ¿ya van? No, la palabra, dame la palabra, dame Gálatas. Hay una palabra que adopción. Dame Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Lee. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, ahora Pablo está usando un término jurídico, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo usa el término jurídico ahí, la palabra adopción? Porque Pablo era abogado, o sigue siendo abogado, no sé, ya yo no sé qué está defendiendo allá arriba. Pablo era abogado, Pablo era fariseo. Ahora, Pablo era un abogado que tenía jurisdicción en las leyes. Es un abogado que tenía una investidura, aportaba no solamente una investidura en el hebraísmo o en la religión hebrea, sino que Pablo era un abogado que era una especie de un sheriff que tenía autoridad por los hebreos a perseguir a los cristianos en todo país donde estuvieran los cristianos. ¿Okay? Por eso es que Pablo como abogado usa el término, está usando un término jurídico, ¿ok? Así como dice la justificación. En Romano habla por la justificación por la fe, habla justificación por la gracia, habla por su sangre, habla de la justificación. ¿Por qué habla de justificación? Él usa un término jurídico porque él era abogado. Capaz ser fariseo, ellos estudiaban la ley, se graduaban en derecho canónico para ejercer y ejercían todo lo que tenía que ver con la ley. Por eso que Pablo usa un término jurídico. Ya nosotros no somos hijos de Dios por creación o por hechura, por criatura. Somos hijos de Dios por adopción. Dice la Biblia en Juan 1:11 y 12, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros ya tenemos esa potestad, somos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. O sea, tenemos derecho. En las leyes normales, legales, en cualquier nación, cualquiera que adopta o adopte un hijo, también pasa a ser legítimo, sea por adopción. O sea, las cláusulas de las leyes de la nación pasa a ser que ese hijo adoptado pasa a ser legítimo a recibir los mismos beneficios que reciben aquellos hijos que son naturales o son legítimos, ¿sí? Ahora, cualquiera, porque la ley lo apoya, o sea, que todos van a heredar por igual. ¿Por qué estamos? Porque más adelante vamos a ir a Romanos, el texto que leímos, que cada uno de nosotros somos hijos por adopción. Ahora, para ser hijo por adopción, ya dejamos de ser criatura, ya dejamos de ser hijos de Dios por la creación, porque nacimos en el planeta que Él formó. No, sino que pasamos a ser hijos por adopción. ¿Y cómo nos adoptará Él? A través de la ley establecida por Él, la ley del Espíritu de vida, como dice Pablo, no ha librado de la ley del pecado y la muerte. Eso está en Romanos 8, y Él pasa a firmar, Cristo firma con su sangre que tú y yo pasamos a ser su hijo por adopción. Y no solamente hijos de Cristo, que lo vamos a ver finalizando, somos hijos de ¿quién? Del Padre. El Padre nos adopta a nosotros. La firma es Jesucristo. El pergamino que Él firmó con su sangre a través de la muerte en la cruz del Calvario, Él firmó, y así cuando nosotros le recibimos, pasamos a ser hijos de Dios. A disfrutar, ojo, a disfrutar de toda la herencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, había un texto por allí, creo cuando dice, en hebreo dice, cuando introduce primogénito en el mundo. Primogénito. Lo leímos ahorita, ¿no? Hebreo, léalo. Pónmelo ahí. Somos unigénitos. Somos engendrados y también somos primogénitos. Él es primogénito, pero él.
Él. Dice, Él es unigénito, engendrado, y ahora vamos a tocar la palabra primogénito. Eso está en Hebreo 2, cuando introduce el primogénito en el mundo. ¿Lo leíste ahorita? Pero yo lo pasé. No, pero lee Hebreo 1 del 5 al 8. Ahí está. A mí se me pasó por alto no tocarlo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será es el texto. a mi hijo. El 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórale todos los ángeles de Dios. Dice el término otra vez. ¿Cómo dice? Otra vez. Cuando introduce al primogénito en el mundo. Cuando aquel verbo fue hecho carne. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso está de acuerdo con Juan 1:14. Juan 1:14, lo que están anotando. El verbo se fue hecho y vimos su gloria como la unigénito del Padre. Usa la palabra unigénito. Por aquí dice el primogénito. El término primogénito es porque es primero entre muchos hermanos. Eso está en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, varios textos de la Biblia lo tiene. Cristo es el primero, Él es la primicia. Él haciendo el primero, nosotros, Él el primero, venimos nosotros. Dios, no solamente Él por ser primero, le sigue muchos hermanos, porque Él viene formando parte, Él es nuestro hermano mayor. Así como Él es hermano mayor, nosotros también vamos a ser hermanos mayores de muchos discípulos que tenemos que cuidar. Así como Dios nos cuida a nosotros, así nosotros tenemos que cuidar. La obra es de Dios. Tenemos que transmitir que la obra es de Dios. Los discípulos le pertenecen al Padre, le pertenecen a Dios. Tenemos que trabajar y tenemos que tener ese pensamiento, porque a fin, así como Cristo, ¿por qué le pertenecemos a Cristo y al Padre? Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros le pertenecemos a Él. Amén. Ahora vamos a ver, así como el Hijo, escúchame, ve esto. El Padre es el papá de Jesús, como yo dije al principio, ¿sí? Del niño. También era el papá del papá, ¿sí? ¿Era el papá de José? Sí, porque él estaba dando instrucciones a José para que cuidara a su hijo, ¿sí? Entonces, el mismo Cristo estaba siendo cuidado por su papá terrenal llamado José, y él también era su papá. ¿Cómo es eso? Porque le explico cómo es eso. El mismo Cristo estaba niño, ¿no? Pero de niño estaba siendo criado por un padre, y él también era padre, el Padre eterno. Vamos a Isaías capítulo 9, creo que es 5 y 6 o 6 y 7. Ajá, lee el 5. Sí, léalo. Y después lee el 6 y el 7. El 6. Lee el 5 primero y después lee el 6. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Parte ahí. No, déjalo. Ahora ve, déjalo ahí. Usa el término niño, no es nacido. ¿Cómo dice? Niño. ¿Niño de quién? Del Padre. Un niño no es nacido. O sea, está presentando que Él
viene viene al planeta, lo introduce el Espíritu Santo, porque dice Dios, como Dios introdujo al primogénito al mundo. Aquí Dios a través del Espíritu Santo introduce al Hijo en el vientre o en la matriz de la Virgen María. Ese es el milagro de la concepción. Es el milagro, la Virgen concibe al niño que después Dios le da la protección, no solamente el padre original, sino el padre putativo o el padre adoptivo le da la protección. Pero era un niño. Después se convierte en ¿qué? En un hijo. No se quedó niño, sino que se va a ser hijo. Un hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. O sea, la autoridad, lo que porta, lo que va a portar, según Isaías, la profecía se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No está hablando del Padre, está hablando, el título es hacia Jesús, no al Padre. Ahora, por eso fue que yo le di ese trabalengo ahorita, hablando de José. José estaba cuidando al niño y ese niño se hizo hijo, pero también era el padre del padre que lo estaba cuidando. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo una profecía, José. José venía como custodio, él venía como protector del niño, cumpliendo una profecía dada por Isaías, dada por los profetas del Antiguo Testamento. Lo estaban ayudando, o sea, se recibió esa profecía. Y él como estaba cuidando, la profecía es Dios hablando en el pasado, hablando hacia el futuro, venía de una voz o de una boca eterna. Era una voz eterna. ¿Okay? Como era su voz, venía de Dios eterno, de la esencia eterna, de esa esencia venía la palabra. Dice que Jesús también era y es Padre eterno. Aunque es hermano mayor, también es Padre eterno. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando de la paternidad. Tú puedes ser padre espiritual o discipulador de un discípulo, pero tú también tienes tu discipulador, ¿ok? Tú eres padre espiritual, pero también tú tienes un padre espiritual y hay otro padre espiritual. ¿Me estás entendiendo? Entonces, lo debemos a una paternidad ascendente para poder ayudar a una paternidad descendiente. ¿Me entendieron? Está siendo grabado. No lo dije en la mañana. Ok. Ahora, por eso le di el trabalengua. Aunque José era padre, estaba cuidando al niño. Ese niño proféticamente era también papá de José a la misma vez. A los dos estaba siendo protegido por el Padre Celestial. Ahorita, cuando José pasa a la vida eterna, entiende que Cristo ahorita, ¿quién es? ¿Qué es Cristo para José? ¿O el niño? Papá. Lo que hizo el profeta fue, adelantó la profecía que Jesús se sometió para ser niño. Ahora, aclaro. En ese momento, el profeta Isaías, ahí no era Jesús. Era el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Era el Hijo eterno engendrado por Dios. Ahora, cuando Jesús toma el nombre, que es sobre todo nombre, cuando el ángel Gabriel le dice a María, el ser que nacerá de ti será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Eso está en Lucas. Ahora vean. Josué tiene, aunque es el mismo nombre, no es igual a Jesús.
Jehová salva, Jehová da salvación, pero Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, dame Filipenses capítulo 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dame el 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjate que es el nombre que es sobre todo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque Dios no dio nombre. El Yahweh o Yahvé viene siendo el nombre de Dios de la tetragramatón, que son cuatro vocales, cuatro consonantes, que después los judíos le pusieron vocales y el nombre es Yahweh. Ese cuando se dice Yahweh está hablando de el eterno. Ponme esas 4 letras ahí rapidito, Luis, se la consigo, Angie. Ponme esas 4 letras allí para que me pueda. Entonces, la pronunciación, le pusieron vocales, la pronunciación la sacaron de Adonais, y las vocales, su nombre es Yahvé o Yahweh. Ese es un nombre que compusieron los sacerdotes, compuesto de los sacerdotes, se llamaba así, pero era un nombre, pero no era el nombre que es sobre todo nombre. Era un nombre que de Dios, de una manifestación, como Dios se manifestaba, un nombre que los judíos, los rabinos, identificaban a Dios, pero no es ese que está ahí. Ese que está ahí. Entonces, Ay y Yahweh, le pusieron aquí intercalado. Ahora, ¿por qué el tetragramatón? Ese fue el nombre que Dios le dio a Moisés allá. Yo soy el que soy significa. Si te preguntas, yo soy el que soy, eso está allí. Ese es eterno, nombre eterno. O sea, ellos fueron ¿por qué no quiso dar nombre? El nombre él se lo guardó para su hijo, para Jesús. Ok, por eso es que es el nombre dado a los hombres a la cual podemos ser salvos. Eso está en hebreo, ¿no? No, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Eso fue lo que... Ahora, dale, pues, lee. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok, si no es allí. Ponme, yo creo que primera de Timoteo 2:5 en adelante. 2:5. Si no es primera y segunda. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ponme Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo está hablando de una herencia que le toca a un niño, a un heredero. Entonces, en derecho administrativo hay un derecho que se llama el derecho a crecer. Ya se lo voy a explicar. ¿Okay? Entonces dice, lee el otro texto, el 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ajá. Lee el otro, el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Párate ahí. Estamos claros que Cristo vino de mujer, dice Pablo, por ahí quita, es el milagro de la concepción, pero la Iglesia Católica dogmatizó eso, hablando y diciendo que ya María siempre virgen, habla allí. Ahí estamos claros
que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el marco de la ley, tanto es la ley judía y hay algunas leyes en el mundo, para la herencia hay una cláusula que hace que si el niño cuando está así y él no quiere o no quiere heredar, ¿me entiende? Él puede decir que no quiere heredar o entrega su herencia voluntariamente, él la puede entregar al que él quiera. Eso se llama el derecho de acrecer. Ahora, dame el 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, ya ahorita ya recibimos el derecho, recibimos la adopción de hijos por medio de Jesucristo. En la muerte de Cristo, cuando tú creíste en el Señor y creíste allí, la muerte, su sangre te confirma, ya tú pasas a ser hijo de Dios. Dale. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El diminutivo, papaíto querido, Abba Padre, el 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Fíjate que se repite, ya no el esclavo, sino hijo, y repite otra vez, y si hijo, confirma allí, si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Pablo a los Gálatas presenta una herencia que nos toca a nosotros, que somos herederos del Padre por medio de la muerte de Cristo. Ahí va todo lo que Dios tiene para nosotros. Anda Santiago rapidito, Santiago 1, 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18, dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Párate ahí. Dice, dádivas, toda buena dádiva y todo don perfecto. Las dádivas y los dones vienen del Padre de la luz. O sea, que nosotros recibimos de parte del Padre. Ahí está hablando del Padre, ¿no? Ojo ahí, está hablando del Padre. Del 18 para no dejarlo aparte. Ajá. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya pasamos a ser primicia en la iglesia. No solamente Cristo es primicia, Cristo es el primero, primogénito, sino que nosotros pasamos a ser primicia. En otros textos, en Corintios también hay varios textos en la Biblia. Aclaro por aquí por las redes. Ok, ahora vamos a Romanos en el capítulo 8, verso 13 en adelante. Y te para en el 17 que vamos a aclarar unas cosas. Lee. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que somos guiados por el Espíritu Santo. Continúa. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Párate ahí, usa la misma palabra jurídica, la misma palabra legal, adopción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos hijos de Dios por adopción y vamos a disfrutar todos los derechos. Tenemos deberes y derechos, ¿no? Eso más adelante se lo voy a enseñar. Deberes y derechos. Vamos a disfrutar todos los derechos que tenemos como hijos. ¿Ok? Ajá, si continúa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿quién te va a dar testimonio? El Espíritu mismo. A tu espíritu. Que tú eres un hijo y una hija. Un hijo y una hija. Ahora pasamos al 17. Ojo ahí. Léelo. Y después yo lo aclaro. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una herencia es la primera.
¿Cuál? Por ser puesto o por pertenecer a este planeta, nosotros somos herederos. Por eso que dice en Efesios 4, vamos rapidito, Efesios 4, 9 o 10. Ajá, 9, ajá. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No, dame el 8. Más atrás. Le dio dones a los hombres. Ajá, eso. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuche, vea, a veces nosotros criticamos, algunos ven con mal agrado, a otros se quejan, otros envidian, otros tienen celo, cuando Dios le da al inconverso. Escúchame, Dios hace llover sobre lo justo y sobre lo injusto. El primero que nosotros es que estamos sometidos a fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros estamos recibiendo por ser pisatario de esta tierra o por pertenecer a la tierra que Dios creó. Tenemos una herencia, tenemos derecho a una herencia. Dios nos va a bendecir, así que no envidias a nadie, tiene tu bendición. Cristo no tiene, pero los judíos no tienen las otras dos y los judíos están disfrutando más que nosotros. ¿Tú viste un judío pobre? Si está pobre lo llevan para arriba. En Israel, los kibbutz en Israel se formaron como una cooperativa. Se forma es para que no haya ninguna familia necesitada o tenga una pobreza extrema. Los kibbutz es para que se desarrolle en familia y para que venga la prosperidad en familia. Los kibbutz son diseñados por el mismo Estado para que venga el crecimiento económico para el pueblo de Israel, hoy por hoy. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ahora pasa a Romanos 8:17. Somos disfrutando o disfrutamos de una primera herencia. Ok, dice herederos, tiene punto y coma. Eso nos está separando en la gramática del castellano, nos está separando lo que viene de nuevo. Y si tiene coma, en la gramática del griego eso se llama cae. Cae es y. Separa y une. Ahora, vea. Dice, heredero, punto y. ¿Heredero qué? ¿Heredero de quién? Ajá. Como tenemos una herencia, porque por ser perteneciente a esta creación, fíjate, está la primera, porque pertenecemos a esta creación, ¿sí? Hagan así, a esta creación. Tengo una herencia. Ahora viene la segunda. ¿Heredero de quién? Del Padre. Porque yo soy hijo por adopción del Padre. ¿Sí? Tengo una herencia porque soy heredero del Padre. Tengo una herencia del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre me adoptó a mí en Cristo Jesús. Soy adoptado. Comienzo a disfrutar del Padre con mis derechos y con mis deberes. Si como tengo derechos, también tengo deberes en Cristo Jesús. Y después dice, y coheredero con Cristo Jesús. Pero hay un pero, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, tenemos tres herencias. Ahora somos coherederos. Alguien que me explica la palabra coheredero. Los mismos beneficios de Cristo. Ya Él lo cargó. Pedro dice una verdad. Sino latigazo porque ya Él lo cargó. Ahora vean, es una verdad. Ahora vean, somos coherederos. Todos los beneficios de Cristo es para ti también. ¿Crees eso? ¿Vale? Mis hijos, todos los beneficios que fueron del Padre para Jesús
son para nosotros. La Biblia dice, las obras que yo hice, ustedes las harán aún mayores, porque yo voy al Padre. Si Él está diciendo, hermano, ahora aquí estamos en la parte de la herencia que Dios tiene para nosotros. Hermano, cuando hablamos de herencia, es herencia. Cuando no estamos hablando de enfermedad, porque Él la cargó por nosotros. No estamos hablando de latigazo, porque Él lo cargó por nosotros. No estamos hablando de clavo, porque a Él lo ejecutaron allá, los romanos allá, en una tortura más fea, que era la peor tortura de ese tiempo, allá en el Gólgota. Y Él derramó la sangre por nosotros para firmar el decreto, el edicto, que nosotros podamos disfrutar de todas esas bendiciones, por cuanto a través de su muerte Él nos justificó derramando su sangre en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos participar de esos beneficios. Ahora, ¿cómo participamos de esos beneficios? Por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y en el Antiguo Testamento está un texto que dice: al hombre que Dios agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y bastante billete. Búscalo ahí. Dice, sin fe es agradar a Dios. Porque es necesario que se acerca a Dios, crea que la hay, que la encuentra. ¿Y Él es qué? Galardonador. Da obsequio, da regalos, da herencia a todo aquello que le buscamos. Así que tenemos que buscar a Dios, hermano. Nosotros no tenemos por flojo, porque no estamos buscando a Dios. Yo creo que lo conseguiste. Ahí está. Lean ustedes. Estoy cansado, aquí termino. Ve. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea que Dios nos da la sabiduría, el gozo y la ciencia para hacer las riquezas y las fuerzas, como dice Deuteronomio 8, 17 y 18. También le da la aflicción, el trabajo al inconverso para darnos a nosotros. Ahí están. Esa es la herencia de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, pregúntame, ¿por qué no estamos disfrutando esa herencia? Todo. Porque no tenemos la fe suficiente para agradar a Dios. Si tuviéramos la fe del grano de mostaza, que es chiquitico, vamos a obtener todo lo que Dios está diciendo que nos va a dar a nosotros. O sea, como hijo. Ahora, cuando estamos disfrutando, o estamos contentos, disfrutando y contentos como hijos, vamos a ser hijos espirituales, okay, mayormente contentos y disfrutando todo como nosotros lo estamos haciendo. Así que el llamado es para cada uno de nosotros. Disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros poder soltar todo lo que Dios nos ha dado a nuestros hijos espirituales. Sabiduría, ciencia, revelación y ayudarlos a crecer en todos los sentidos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Den un aplauso al Señor y nos despedimos de las redes sociales. Bendiciones para el próximo jueves a las 9:30 estamos saliendo con el tema la asignación dentro de la paternidad. Bendiciones.